Los datos que se van conociendo en el primer cuatrimestre del 2019 han cerrado 7.000 comercios entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Por lo pronto 28.000 personas han perdido su puesto de trabajo. Vamos a presentar a Raúl Utin, que él es empresario industrial. Gracias Raúl por estar con nosotros. Siempre es muy interesante escuchar tu mirada. Y recién fuera del aire hablabas del gobierno que celebró ese 3,4% de inflación, ¿no? Claro. Gracias a vos por invitarnos. Es muy importante transmitir la visión de las pymes y la situación de las pymes para que la sociedad tenga conciencia clara de lo que está pasando hoy con la problemática industrial. En abril la inflación fue 3,4. El gobierno se pone contento porque dice bajó la inflación. Sí, bajó la inflación, pero con 3,4 es un número inmanejable. Vos date cuenta que un país serio tiene una inflación de 2% anual. O sea, estamos teniendo mensualmente la inflación de un año y medio de España. O sea, es una cosa realmente de locos. Pero, nosotros ya entendemos que el pasado está terminado. El futuro aún no llegó, pero estamos en camino. Pero estamos ansiosamente en camino. Y estamos construyendo ese futuro. Ustedes el pasado está terminado refiriéndose al gobierno actual, sí, pero sí. Es un gobierno con poder. Fíjese lo que pasó hoy con la Corte, cómo le ha presionado. Sí, claro, indiscutiblemente tiene poder, no solamente tiene un poder político, sino tiene un poder internacional importante que pesa y que indiscutiblemente le está queriendo doblar el brazo a la Corte. Pero hay toda una ciudadanía, todo un pueblo que tomó conciencia claramente de lo que está pasando, tanto con el gobierno como con la justicia, tanto con la industria, como el comercio, como con el campo. Por eso que nosotros estamos de acuerdo hoy en celebrar un contrato social con responsabilidad ciudadana, porque este es el único camino posible. Hoy están desorientados todos los números de la economía. Fíjate que damos 66% de inflación anual. ¿Y de qué nos ponemos contentos? La inflación, si la anualizamos, tenemos un 66% en alimentos, cuando los sueldos no aumentaron ni la mitad. Raúl, esto es un caos, esto es realmente un caos. Por eso que hay que darlo por terminado. Hoy no hay que hablar más del pasado, hay que hablar del futuro. ¿Cuál es lo que esperan, cuál es la proyección, la expectativa que tienen de aquí a diciembre, por lo menos, con este gobierno? En sentido de la industria, bueno, la capacidad ociosa está en aumento, los salarios continúan en el mismo lugar, no hay proyección de mayores contrataciones en materia de empleo. Entonces, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes? No, de acá a diciembre, espero que sea antes, por cierto, la situación es caótica, pero no solamente caótica a nivel industrial o manufacturero, sino las economías regionales, el comercio, y fundamentalmente vamos a terminar chocando la calecita por un problema que se acaban las divisas. ¿Cuánto pensás vos que pueden llegar a durar los pocos dólares que tiene cuando el mercado entre comillas, a partir de que se elijan los que van a ir a las elecciones, los futuros candidatos, ¿cuánto van a durar los dólares que tiene el Banco Central? No te olvides que del último... Muchos dicen, discúlpeme, Sí. Muchos dicen que hay que estar atentos a lo que ocurra con la economía del país entre agosto, entre las PASO y las elecciones generales. Entre agosto y octubre hay que poner las miradas también ahí. Yo digo desde el 22 de junio en adelante tenemos un panorama absolutamente incierto y todos sabemos que el capital es lo más cobarde que hay y por supuesto, apenas huela un cambio profundo, y acá indiscutiblemente hay que hacer un cambio profundo, porque así no vamos a ninguna parte, apenas huela se las toma, se las toma a la velocidad de la luz. ¿Y con qué dólares vamos a aguantar esa corrida? Si ya se comieron el 80 y pico % de la última entrada de los 10.870 millones de dólares que hubo. Sí, ese desembolso fue en marzo, pero el gobierno dice estar tranquilo porque todavía le faltan 2 desembolsos más.
Mirá, todos los números que nosotros tenemos indican que no hay reservas suficientes para aguantar el último embate. Y tal es así que Macri sale a hablar con Trump y decirle: che, vos que sos amigo mío, ¿me vas a dar una mano? Bueno, hoy en el diario Buenos Aires Económico hay una noticia muy interesante de un colega nuestro que habla de un posible préstamo, un posible refuerzo del Tesoro de Estados Unidos, directamente gestionado mano a mano por los funcionarios argentinos, de alrededor de 10.000 millones de dólares, como para darle, engrosar esta suerte de colchón con el que el gobierno quiere llegar a las elecciones. Pensemos que estamos hablando de 57.000 millones de dólares que se van a terminar de saldar en estos días, y eventualmente 10.000 millones de dólares más, imaginemos que lo termina prestando a Estados Unidos. 67.000 millones de dólares es lo que le está costando a la Argentina la campaña electoral de Mauricio Macri. Y otro dato que quería compartir con Utin y con la audiencia, porque a veces se nos pasan de largo la cantidad de informaciones y la cantidad de datos que hay negativos para la economía y en particular para la pequeña y mediana empresa. Otro colega nuestro, Tomás Lukin, en el diario Página 12 hoy cuenta que una línea de crédito a tasa subsidiada que había lanzado con mucha pompa el gobierno en el mes de marzo, a esta altura del mes de mayo ya no existe. Claro, había dispuesto 100.000 millones de pesos, en teoría, el gobierno para darle tasa subsidiada al 29%, una tasa que es altísima en cualquier lugar de la Tierra, pero en la Argentina, con una tasa real que se eleva por encima del 70%, es hasta un buen negocio. Pero de esos 100.000 millones de pesos otorgaron 50.000 millones de pesos y clausuraron. Sí. Es decir, yo me pregunto, ¿en qué quedó aquel paquete que había anunciado el gobierno? Había que apurarse. De hecho, te aclaro, yo lo recibí. Yo fui al Banco Provincia, el mismo día, todavía el gerente no se había enterado. ¿Tu empresa de qué es, Raúl? Fabrica telas no tejidas. Ajá. Y me dieron los 5 millones de pesos. Había que hacer cola tipo San Cayetano, había que estar desde la madrugada. Claro, había que apurarse. Claro. Como nosotros teníamos la información necesaria y suficiente, fuimos antes que le llegue la información al gerente. Ahora, Raúl... pero esto, y ya no existe más. No, ya no existe más, pero esto es un chiste. Porque también con 5 millones de pesos no cambia nada. No movés el amperímetro, no lográs que el mercado interno se reflote. Entonces es lo mismo que nada, es Raúl, una aspirina para un cáncer. ¿Y cómo se explica, ahora que ya tengo en claro que tu industria es la textil, ¿no? Pero digo, ¿cómo se explica que en algunos locales, en el shopping, por ejemplo, un tapado de invierno cueste 22.000 pesos? Porque hay alguien que está dispuesto a pagarlo, simplemente. Porque hay alguien que está dispuesto a pagar. Vos sabés que el precio es aquel número que alguien está dispuesto a pagar. Pero no me refiero a las marcas internacionales de lujo, o sea, me refiero a marcas concretas, marcas que están también con locales en la calle, ¿eh? No está claro que la mitad de la industria textil está fundida. Quiere decir que no está ganando plata. Quiere decir que esos precios están en relación a los costos que tiene la cadena. Porque fíjate esto y es importante. El industrial que fabrica una prenda, le pone todo, hasta la bolsita y la etiqueta, y se la pone en el local del shopping, se lleva el 8% del ticket de precio de venta. El 8%, nada más. Todo el resto va distribuido en la cadena. Claro. No te olvides que el 60% son impuestos. Esto es un escándalo. Esto es imposible seguir trabajando de esta manera. Utin, hay como dos velocidades en la industria textil que me gustaría que nos la comentara brevemente. Porque ¿cómo no? Tenemos por un lado estas empresas que producen prácticamente de manera integral la prenda y la vuelcan a góndola al comerciante, pero también tenemos grandes empresas en Argentina que básicamente se nutren en algunas piezas de talleres, de acuerdo a algunas denuncias, cuasi clandestinos, en muchos casos. Hay de los dos, hay clandestino y no clandestino. Y en otros que directamente importan la prenda y la vuelcan. Es decir, están esas dos industrias textiles, industrias entre comillas, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es el peso de cada una en la Argentina? Mirá, esto también es importante destacarlo, a partir de tu pregunta. La industria textil nunca reaccionó frente a la importación. Siempre tuvimos una balanza 50-50. Siempre se importó el 50% de los productos textiles, porque es moda, porque la producción es más económica o porque directamente no se fabrica en Argentina. Yo mismo tengo que importar materias primas. Yo tengo que importar fibrana, la fibrana no se fabrica en el país hace 30 años. Entonces tengo que importarla.
hay que importarla de Indonesia. Y así estamos todos. O tenés que importar anilina de China. Lamentablemente hoy todas las cadenas de valor dependen de algún producto importado. Y eso también vamos a tener que tenerlo en cuenta, discúlpame. Eso también vamos a tener que tenerlo en cuenta porque en la reconstrucción del país, que va a depender de las pymes, vamos a necesitar dólares para importar los insumos necesarios para poner esas fábricas en marcha. Y esos dólares van a tener que salir del Banco Central. Entonces no pueden ir a cualquier parte. No pueden ir a suntuarios, no pueden importarse cualquier cosa. Vamos a tener que hacer importación inteligente. Está claro que a este país le tiene que llegar otro modelo para que esta situación cambie. Pero quiero cerrar con esta pregunta. ¿Cómo le ha cambiado la vida a sus trabajadores esta crisis económica que se vive hoy en Argentina? Usted tiene empleados, ellos, ¿cómo están atravesando esta situación? A ver si nos puede contar algunos detalles. 104 empleados. 104 personas trabajan en la fábrica. La situación es catastrófica, pero fundamentalmente, ¿sabes por qué? Por el endeudamiento que tiene cada uno. Están endeudados. Pero no endeudados, están endeudados hasta acá. No cobran más el sueldo. No cobran más los sueldos. Cuando llega, de hecho, yo voy a pagar mañana, a pedido de la gente, voy a pagar mañana, adelantándome al vencimiento de la quincena. Voy a pagar mañana porque la gente no tiene una moneda. Porque entre lo que le descuentan de la tarjeta, lo que deben en el barrio, lo que deben acá y lo que deben en el colegio, nosotros tuvimos que bancar el inicio de clase de cada uno. Porque no sé si sabes, bueno, yo estoy en Moreno. 70 escuelas todavía no funcionan en Moreno. 70 escuelas públicas no funcionan en Moreno. Esto hay que denunciarlo. No funcionan porque no hay gas. ¿Cuántos trabajadores, volviendo a sus empleados, que seguramente les habrá pasado, dejaron su vehículo y ahora por ahí a la fábrica van en bicicleta por lo que cuesta la nafta o comenzaron a tomar nuevamente el tren? La mitad. En una época no tenía lugar en la plaza de estacionamiento. No tenía lugar más. Me tuve que decir, este es el lugar mío. Este no me lo ocupa nadie. Porque si no te ocupaban todos los lugares. No, este es el mío. Raúl, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Siempre es un gusto charlar con ustedes. Muchas gracias. Después de la